Ha habido diferentes cambios y sobre todo evoluciones. Sobre el origen y la pronunciación de la palabra laparoscopía, inicialmente la raíz griega láparos significa suave o flojo y cambio a la lámpara para referirse a los flancos del abdomen. El verbo griego y de la combinación de ambos vocablos surge la palabra laparoscopía y significa ver dentro del abdomen. Hablando de la historia, la antigüedad, Alburcasis, la primera descripción clara del uso de instrumentos para explorar el cuello uterino se atribuye a Alburcasis, a partir de entonces y hasta finales del siglo XVIII. Y bueno, aquí vemos una pequeña imagen que es un instrumento quirúrgico de la Grecia antigua utilizado para realizar exploraciones a través de orificios naturales, uno de los primeros a inicios de. Bueno, luego vamos a tener que en el siglo XIX, a Bozzini y Desormeaux y Nietzsche. Vamos a iniciar por el primero, Philip Bozzini. Hablando acerca de él, bueno, nace en 1773 y perece en 1809. Fue un médico militar alemán que tuvo la inspiración para inventar el primer endoscopio, del que tenemos conocimiento actualmente. En 1804, Bozzini describió un aparato, el conductor lumínico, que constaba de una óptica, una fuente luminosa, que era una luz de vela en ese tiempo, y una parte mecánica que se adaptaba a la abertura corporal que se deseaba explorar, ya fuera la boca, la nariz, los oídos, la vagina o el recto. Inclusive llegó a reportar en modelo cadavérico el haber realizado exploraciones de la vejiga urinaria a través de una cistostomía. Bozzini llegó a planear procedimientos mucho más avanzados con el uso de su instrumento, como extraer cuerpos extraños de las cavidades corporales, realizar una histerectomía transvaginal, o explorar la cavidad abdominal a través de las heridas causadas por trauma. Usando los mismos principios de Bozzini, luego del descubrimiento de los efectos anestésicos del cloroformo en 1846, el urólogo francés Antonin Jean Desormeaux mejoró el sistema de óptica en 1853, haciéndolo más delgado, largo y angulado. También adaptó una lámpara alimentada por una mezcla combustible a base de petróleo, alcohol y aguaraz para mejorar la fuente lumínica de su aparato, al que llamó por primera vez endoscopio. Y es bueno, los primeros indicios que tenemos acerca del mismo. Con este hizo también algunas operaciones endoscópicas a través de la uretra de sus pacientes para tratar estenosis, papilomas o gonorrea. Y luego de que Joseph Lister introdujera los principios de asepsia en 1867 y de que Thomas y Alva Edison inventaran el foco eléctrico en 1879, el urólogo alemán Maximilian Nietzsche, bueno, a él se le va a atribuir, bueno, adapta lo que es la fuente de iluminación a su endoscopio. También Nietzsche se le atribuye la idea de usar lentes de aumento en su endoscopio para mejorar la claridad de la imagen de las superficies observadas. Bueno, tenemos también que de 1900 a 1920, Bond Oud, Kelly y Jacob Bells. Bueno, hablando del primero, Dimitri von Oud describió un abordaje diferente para echar un vistazo a la cavidad abdominal y lo llamó ventroscopía, y consistía en introducir un espejo vaginal hacia la cavidad peritoneal a través de una colpotomía posterior. Tiempo después hizo lo mismo, pero ahora a través de una pequeña incisión en la pared abdominal, y con ello probablemente sentó las bases de la laparoscopía ginecológica. Hablando de George Kelly, él nació en Dresden, Alemania, en 1866, y a partir de los 24 años de edad obtuvo el título de médico. Y bueno, fue un gran alumno de Theodor Roth y productor de la esofagoscopia y gastroscopia. Desde el principio de su práctica médica, Kelly se interesó en los sangrados digestivos e inventó el esofagoscopio semiflexible. También utilizó un insuflador manual para generar una presión intraluminal de 50 miligramos de mercurio y así cohibir el sangrado. A este procedimiento le llamó Luft-tamponade, que es un taponamiento con aire. Y bueno, así se desarrolló la idea para realizar por primera vez una
celioscopía, laparoscopía después llamada. Y su técnica consistía en insertar a través de una pequeña incisión abdominal el cistoscopio, perfeccionado por Nitze, y luego insertar un insuflador a través de otra pequeña incisión para generar con su neumoperitoneo el espacio que le permitiera observar los órganos abdominales e insuflar su ducto temporal de alta presión para cohibir el sangrado. Bueno, y de manera paralela, tenemos a el médico sueco especialista en medicina interna Hans Christian Jacobs, interesado particularmente en tratar lo que es la citis causada por la tuberculosis peritoneal, y reporta en 1910 en un volumen con más de 170 páginas sus experiencias clínicas en la toracoscopía. En esta publicación alertó a la comunidad médica sobre los riesgos de las lesiones intestinales durante la laparoscopía. Y es muy semejante al caso de Kelly, el hecho de que Jacobs no fuera cirujano, el cual impidió que sus intereses progresaran a encontrar otras indicaciones en su técnica. Continuando la historia, tenemos de 1920 a 1950 el dominio del neumoperitoneo. Y acá encontramos otros personajes importantes. Otto Kohls, Roger Kors y James Blair, también Jones Rutloff, Heinz Kahl. El primero, bueno, diseñaron sus propias agujas con el fin de establecer el neumoperitoneo y el neumotórax para que la entrada de los trocánteres fuera más segura. Hablando del segundo, este fue el primer especialista en medicina interna estadounidense que publicó en más de 500 peritos copias. Y del segundo fue un gastroenterólogo militar alemán. Y bueno, propuso nuevamente el uso de los dos trocáreos para realizar cirugías laparoscópicas. Bueno, y tenemos aquí en el paso de la historia entre 1950 y 1988, y encontramos a más personajes que hicieron más avances en el lado de la laparoscopía. Como acá vemos la miniaturización de la cámara de televisión y se realizan las primeras videolaparoscopías. Bueno, acá más personajes, cirujanos, bueno, en su mayoría alemanes, que aportaron mucho para lo que es el avance de esta técnica. Desde 1985 al año 2000, hubo lo que es el florecimiento de la cirugía laparoscópica, ya que hubieron más avances tecnológicos y el manejo y la técnica fueron mejorando. Bueno, hablando del Perú, a partir de 1957 se realizaron los primeros avances, estudios y también las prácticas en los pacientes diferentes hospitales. Y bueno, desde el año 2000 hacia el futuro, hubieron otros avances de conocimiento humano, los cuales existieron muchos factores de índole, no necesariamente quirúrgicos, que de manera conjunta o individual participaron para determinar los inmensos alcances que se abrieron a partir de la primera colecistectomía laparoscópica, como son la globalización, la era de la información digital, el Internet y más factores. Bueno, en su concepto ampliado, el abordaje de invasión mínima son considerados en la mayoría de las instancias el abordaje de elección para el tratamiento de muchos de los procedimientos quirúrgicos en todo el mundo. Terminar aquí, pasaron tus 10 minutos. Sí, doctor, ya es la siguiente parte. Para complementar, vamos a preguntarle a Joaquín Sinanyuca. Joaquín. No, esto está más en el micrófono. Ahora sí me escuchas bien. Ahora está bien. Joaquín, la pregunta es, en el Perú, ¿en qué año empieza la cirugía laparoscópica? En el Perú como tal, en 1900, en
1985. Leslie, ¿qué dices tú? 1957, doctor. 57. Sí, 57. Leslie. Leslie, Perdón, doctor. tu Sí, compañera doctor. Leslie, ¿puede aclarar, por favor? Sí, doctor, en 1957. 57 en el Perú. Sí, doctora. La primera, ¿cuál es cirugía laparoscópica? La primera cirugía laparoscópica en el Perú, ¿cuándo fue? Doctor, según los diapos que hemos puesto, los datos que encontramos era a partir de 1957. Sí, pero la primera cirugía laparoscópica no ha sido en ese año. Recién los instrumentos para hacer neumoperitoneo y esto se hacen mucho después. La primera cirugía laparoscópica en el Perú fue en el Hospital Cayetano Heredia. Y tú lo has leído. A ver, vuelve a poner tu diapositiva. No confundan, muchachos, dos cosas. Uno, lo que se llamaba la celioscopía pura, sin usar el neumoperitoneo, que se usaba mucho antes para ver, por eso que en el mundo los primeros pioneros de la laparoscopía actual no son cirujanos. Pero esto era ¿qué? Introducir un elemento metálico y con aire, el aire del medio ambiente se insuflaba hacia adentro, pero esto era un antiguo, ¿de acuerdo? La laparoscopía, que tiene que ver con el lado de los 1990. Muy interesante esto. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los tropiezos que había en el Perú, se prestan equipos de artroscopía, o sea, para mirar las articulaciones, y consiguen tener el primer paciente exitoso operado de laparoscopía en el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, no confundan la celioscopía pura que se usaba mucho tiempo antes, quizás esos números 1957, 1962 estén en lo correcto. La laparoscopía actual empieza en el año 1905, 6 en el mundo se hizo a partir de la experiencia del doctor Muge, al desarrolla la laparoscopía en el Perú. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Leslie. Vamos al segundo tema. Segundo tema, por favor, vamos a invitar a Medal para que nos haga la exposición. Medalí. Sí, doctor. Continuando con la exposición, tenemos a las indicaciones y contraindicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las indicaciones, está indicada en patología de órganos de la cavidad abdominopélvica para, por ejemplo, síndrome ascítico, síndrome ictérico, para ver el aspecto, el color del hígado, puntos biliares, también para tumores abdominales, para ver su localización y etiología, para lo que es un síndrome doloroso abdominal, para ver metástasis hepáticas o peritoneales, afecciones del estómago, etiología de esplenomegalia, cirrosis, linfosarcoma, o para, en el caso de enfermedades sistémicas, para comprobar si están participando otros órganos abdominales y biopsia hepática dirigida. Siguiente, por favor. Sí. .
En el caso de que se le realice una laparoscopía quirúrgica en un paciente que tiene COVID-19, para realizar esto tenemos como indicación absoluta la patología quirúrgica abdominal de urgencia, que las más frecuentes que se pueden solucionar son apendicitis aguda, colicitis aguda, abdomen agudo ginecológico, también patología quirúrgica abdominal electiva, en el caso de un quiste de colédoco, hernia inguinal, cáncer, y las indicaciones relativas, un paciente que sea portador de cardiopatía leve o moderada, o que tenga una enfermedad pulmonar crónica o una circulación colateral en la pared abdominal. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No ha corrido la diapositiva. Solución de pregunta. El Cazorla, Rafael, Sí, doctor. ¿qué te parece con las indicaciones que ha puesto tu compañera, ha puesto en el grupo? Indicaciones absolutas, indicaciones relativas. Lo interno, en unos pocos meses más, ¿qué dirías de un paciente? ¿Cuándo se puede operar ya para cualquier tipo de enfermedad y cuándo no debería de operarse? ¿Cuál sería tu indicación o contraindicación absoluta para hacer una operación? Laparoscopia. Pues sería... Bueno, contraindicaciones podrían ser tanto fisiológicas, ¿no?, como anatómicas. Por ejemplo, Pero, dame ejemplos, dame ejemplos. No, muchas cosas, pero no dice al final nada. Un ejemplo. ¿En qué momento dirías, no, acá no puedo operar por laparoscopia? por ejemplo, un abdomen reoperado. Cirugías antiguas. Eso era una contraindicación hace algunos 20 años atrás. Ahora podemos hacer técnicas especiales donde podemos abordar la cavidad sin hacer mucho daño. Una son que permite hacer una pequeña incisión en el abdomen y poder ingresar en el abdomen y ver que no haya bridas, adherencias, que no esté pegado a las vísceras, todo, pero con visión guiada. Para ayudar un poquito al grupo y que despeje también, hay una sola contraindicación absoluta para no operar por laparoscopia. Y eso significa, si tienes un paciente que está con hipotensión, que está con un sangrado masivo, que tienes muy poco tiempo para actuar, entonces allí la laparoscopía está proscrita, porque en paciente hemodinámica es muy probable que va a ser rápidamente. La peor de la inestabilidad hemodinámica. Pero para darte, Rafael, si tú tuvieras un paciente accidentado, se puede hacer laparoscopía adentro o hacer diagnóstico directo. Se llama laparoscopía exploratoria. Pero cuando no harías un paciente que venga contundido o que venga una que no puedes hacer laparoscopía. Lo hemos visto de hernias,
la diferencia entre ese tipo de hernias y otra patología. ¿Te acuerdas? Sangrado en la cavidad peritoneal, doctor. No, podemos tener un aborto adentro que provoca sangrado o un quiste de ovario sangrante y podemos hacer la laparoscopía. Si está estable, sí podemos hacer la laparoscopía. Es más rápido inclusive. Pero ¿cuándo ya no podríamos hacer la laparoscopía? De repente cuando... ¿Alguien del grupo quiere participar? Vamos, ese es punto para el grupo. de repente cuando está en hipotensión. A ver, uno por uno. ¿Quién? Sí, doctor. A ver, Brian Brian, Cancino. vamos. Bien, doctor, como bien menciona Rafael, pero quizá agregando en esa parte, quizás se pueda producir, o bueno, se haya producido una hipotensión, lo cual justamente Claro. deriva un shock. Y una de las partes importantes justamente es estabilizar al paciente para, ¿cómo se llama esto? Para controlar esa, justamente lo que está ocurriendo con él. General en cirugía, Y Brian, poder ingresar. en cirugía, cualquier tipo de cirugía, es que el paciente hacemos verdaderamente cirugía de salvar la vida en caso de, imagínate ahora hay una guerra, ¿no? Una granada, todo, y entras, entonces allí no va a hacer ligar o suturar para que no haya mayor problema. Pero extremo, donde el paciente que está casi muerto. Pero en la tenemos en caso que haya habido y que la diferencia entre eventración Brian. Supongo que está muy entrecortado, hace ya 5 minutos aproximadamente. Lamentablemente es el internet, yo ya no puedo hacer mucho. Si pueden, a ver, por favor, no tengo otro internet. ¿Alguien sabe cuándo no se podría hacer la laparoscopía? A ver, ¿alguien más? Angie Gabriela Moscó. No, porque el trastorno de coagulación, igual, si tú no lo corriges, no puedes operar. Es más difícil controlar un sangrado por una herida grande de cirugía abierta que un huequito por la laparoscopía. Eso es una contraindicación bastante... Ojo, ya no es una disección de la aorta, ¿no? Aguda, o que tengas un tromboembolismo pulmonar en progreso, ¿no? Que ese es contraindicación. Pero en la laparoscopía, muchachos, a ver, alguien más para ponerles un puntito. A ver, Valeria Gallegos. ¿Valeria? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, ¿qué piensas? Sí. No sé, algún proceso fisiopatológico que no llegue a tolerar el neumoperitoneo, porque ya que necesitamos hacer eso, entonces, o Bueno, las en realidad puedes bajarle el neumo, ¿no? De un neumo de 10, 12 puedes bajar a un neumo de 6, 8. O sea, eso no, tampoco. Chicos, nunca se olviden. Abdomen abierto. Cuando ustedes tienen las vísceras afuera, un paciente eviscerado por un acuchillamiento, por un problema de una explosión y las vísceras ya están afuera, ¿de qué la... Entonces, si la cavidad
ya no podemos hacer la laparoscopía. Esa es la otra contraindicación. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que hemos revisado este año y años anteriores tienen que aplicarlo. Ahora viene el internado, ahorita viene el internado. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se pudo corregir? ¿Ya podemos seguir un poquito? A ver. Y bueno, continuado también debe evitarse en caso de eventos cardíacos descompensados, sinusitis, y en pulmonares crónicos, evitarse en las grandes tumoraciones, que tengan adherencias, en caso de ascitis delicadas, hernias del hiato esofágico o abdomen agudo. Siguiente, por favor. Hablando del equipo de la laparoscopía básico. ¿Ah? Perdón, un ratito. Hacia la diapositiva anterior. Ya. Acá dice, ¿y tú qué opinas, Medalit? Has leído sobre, han hecho patología de hiato esofágico, ¿no es cierto? Enfermedad por reflujo, hernia hiatal, etcétera. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Y cuál es el tratamiento estándar en la hernia de hiato? Del Medalit? ¿Medalit? Primero, presionar la hernia, cierre. Sí, pero el estándar se llama operación de Nissen laparoscópica. Entonces, ¿cómo van a poner que si el tratamiento estándar en el mundo es la operación de Nissen laparoscópica? Entonces, vean ustedes, seminarios, lo que hacemos es copiar de algún texto y lo pegamos. Muy bonito. Pero no lo estudiamos. Por ende, opciones o recomendaciones de hace varios años. Medalit, de Don. ¿Medalit? Disculpe, doctor, es que se escucha entrecortado el audio. Pregunto, ¿de dónde has sacado estas referencias de lo que has puesto en tu diapositiva? No, doctor, es que nos hemos dividido la parte entre los grupos y esto le correspondería al grupo. Sí, pero siempre algo, cuando uno pone en un paper, en una diapositiva, tiene que tener una referencia. ¿De dónde es esta referencia? ¿De qué año es? Bueno, ok. La indicación, como les dije al inicio, era que todos prepararan. No es que a ti te toca acá, yo no sé y yo me hago cargo. No, todos preparaban el tema, muchachos. Todos, porque la pregunta es para todos en el examen. Yo espero que les vaya bien, pero si no han estudiado y se han estudiado solamente la partecita, probablemente van a tener una nota no agradable. Muy bien. Terminamos, por favor. Tienes un minuto. Siguiente, por favor. Bueno, copia básico. Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que es la distensión abdominal,
para acceder a tratar por laparoscopía, el cirujano tiene que crear una cavidad real, un espacio virtual en el abdomen, y esto se logra con la realización de un neumoperitoneo con insuflación, que está controlada de anhídrido carbónico, y también se puede separar la cavidad, la pared abdominal, y comprime el intestino y va a crear una burbuja de gas que permite insertar el primer trocar y crear un campo quirúrgico. Y este neumoperitoneo se realiza utilizando el equipamiento de neumoinsuflador electrónico y como instrumental la aguja de Veres. También se puede lograr con la técnica abierta o de Hasson también. En cuanto a la elección del gas para el neumoperitoneo, aquí sería el preferido, es el dióxido de carbono, por ser 200 veces más difusible que el oxígeno. Y en el caso de la aguja de Veres, que es el método más utilizado por los cirujanos y también se denomina acceso cerrado, ya que su inserción es realizada a ciegas a través de una incisión en la piel. Siguiente, por favor. En cuanto al acceso a la cavidad, este puede ser de dos tipos: cerrado, con la descripción de la aguja de Veres, ¿no? Y abierto mediante esa entrada directa a la cavidad y sin crear un neumoperitoneo. Y bueno, acá se va a utilizar instrumental de acceso como los trócares o un sistema de Ternamian. Siguiente, por favor. En cuanto para la visualización de la cavidad, se va a utilizar una fuente de luz, donde los procedimientos laparoscópicos requieren de una fuente que sea luminosa y esto proporciona intensidad de luz dentro de la cavidad, ¿no? Y entonces existen tres tipos de estos, como la halógena, el xenón y la luz LED. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. También acá interviene la fibra óptica, que acá va a haber una fuente de luz fría que se conecta al laparoscopio y por medio de esta fibra óptica, que es un conductor de luz que está constituido por unas de fibras de vidrio, y para hacer un buen mantenimiento de esta fibra óptica es recomendable evitar ángulos de 90 grados o menores, evitar que la intensidad de la luz dañe la retina, al dar directamente sobre el ojo, también limpiar el extremo distal de la fibra con algodón embebido en alcohol, y también limpiar la cobertura plástica externa del cable con desinfectante que sea agresivo. El laparoscopio, ¿no?, que representa prácticamente los ojos del cirujano, y la base técnica de esto es un sistema de lentes inversor de la imagen real. Es un instrumento también tubular de doble camisa que tiene un sistema de lentes cilíndricos, ¿no? Y también estaría acá la cámara de video, que es uno de los instrumentos más importantes y tiene que ser de buena calidad, alta resolución, pequeña y liviana. Esta está compuesta por dos partes: un videosensor y el dispositivo de acoplamiento para la óptica. Muy bien, tenemos que terminar. Mira, en resumen, aquí tenemos que tener que el equipo básico significa el equipo de laparoscopía, la torre de laparoscopía que tiene la video, el monitor para ver las imágenes, etc. Segundo, tenemos el equipo electroquirúrgico, que es el que va a hacer la hemostasia, cortar los vasos, y los trócares, las pinzas, los cables, etc. Si no tenemos eso, todo esto, no podemos hacer la laparoscopía. Y si falla alguno de la laparoscopía, entonces siempre el cirujano o laparoscopía debe tener experiencia en cirugía abierta, porque puede ser, como su compañero se quedó sin internet, se quedó sin luz, y sin luz no podemos operar por la laparoscopía. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, esas indicaciones que las no están bien. Vamos a pasar al segundo tema, al siguiente tema. Por favor, vamos a pedir a Brian que nos ayude. Brian. Sí, claro, doctor. A ver.
Un segundito, por favor. Doctor, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ok, genial. Bien, entonces ahora vamos a empezar justamente con lo que es la parte de las salas integradas. Siguiente diapositiva. Bien, es importante destacar acá que en cuanto a lo que es nuestro quirófano integrado, un sistema con infraestructura informática que dispone justamente de la tecnología más avanzada de la comunicación quirúrgica, permitiendo controlar los dispositivos y o funciones de una sala de operaciones de forma centralizada mediante un dispositivo. Justamente, como también habíamos visto a lo largo de la exposición, hay que prever todo lo que son las opciones o lo que se necesita, mejor dicho, para realizar una buena cirugía laparoscópica y también obviamente tener la experiencia. Siguiente diapositiva. En cuanto a lo que es la configuración, se habla de lo que es un sistema de soporte de equipamiento y suministro, o también denominado BOOMS. En este se hablan de dos aspectos importantes, lo que es el albergue de equipamiento biomédico, así como de los equipos y dispositivos del sistema de control, gestión e integración. Y en cuanto a lo que es el suministro de energía eléctrica, como ya también lo habíamos revisado, y se habla, por ejemplo, además de lo que son los gases medicinales, el vacío de evacuación de gases residuales y los puntos o tomas para la data y comunicación. El equipamiento biomédico, de igual manera, va a constar de dos puntos importantes, lo que es el equipo de biomédicos de uso general y los equipos biomédicos de aplicación funcional específica. Siguiente diapositiva. Ok. Ahora vamos a definir justamente lo que es el sistema de control. Para ello tomamos dos definiciones importantes, lo que es el control por pantalla táctil y lo que es el control por voz. En cuanto a lo que es el control por pantalla táctil, por ejemplo, mencionamos lo que es el tipo de monitor, la configuración de inicio preajustable, la compatibilidad con equipos de otros fabricantes, la diagonal de la pantalla, la resolución máxima de la pantalla, la entrada del video, el nivel de señal de entrada y lo que es la relación de contraste. Y en cuanto a lo que es el control por voz, por ejemplo, se menciona lo que es la operación simultánea con canales múltiples, lo que es el control independiente del usuario, el silenciador de tonos, las baterías de larga autonomía y, por ejemplo, también cuando se trata, por ejemplo, en varios idiomas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando, también se menciona lo que es el sistema de gestión, el cual es un pilar muy importante en cuanto justamente a lo que es el sistema de integración. Por ejemplo, se menciona lo que es el registro y grabación digital, por ejemplo, de imágenes fijas, secuencia de audio y video y comentarios hablados. El almacenamiento y acceso a las historias clínicas electrónicas del paciente, que también es muy importante justamente resaltar este dato, ya que las historias clínicas nos permiten realizar tanto una buena cirugía como también el ingreso de lo que es la información de lo que se está haciendo, ¿no? También los medios de almacenamiento, por ejemplo, el CD-ROM, el DVD, el disco duro, el circuito de red, los formatos de imágenes, por ejemplo, ya sea BMP, JPG, el TIFF, los formatos de video, ya sea MPG 1, el 2 y simplemente el MPG. Y lo que son los formatos de video, de audio, el WAV, por ejemplo, para una mayor calidad, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el sistema de integración, se habla de niveles, en este caso. Y se podría definir justamente tres niveles. El primero de ellos habla de lo que es la integración que se circunscribe únicamente entre los equipos y periféricos existentes dentro del quirófano. El segundo nivel, el cual menciona que el quirófano se encuentra integrado a nivel intrahospitalario, es decir, ya sea con otros quirófanos y o unidades funcionales del centro quirúrgico y o de servicios o áreas del hospital. Y por último, en tercer nivel, claro, cuando se habla de lo que es una integración con el exterior, otros y centros de docencia, etc. Siguiente diapositiva. Bien, y en este caso vamos a mencionar lo que es la incorporación de la tecnología para hablar, ¿no es cierto?, de lo que son, por ejemplo, unos mejores resultados quirúrgicos, en este caso, por ejemplo, un mejor ambiente de trabajo, que se basa precisamente en cuatro pilares.
lo que es la ergonomía, ahorros de tiempo, información y documentación, y por último lo que es la comunicación y docencia. Y ahora, y justamente, para resumir estos 3 puntos tenemos que aplicar ya sea la planificación, el diseño y la implementación. En caso, por ejemplo, de pruebas de instalaciones eléctricas, cuando se utiliza, por ejemplo, lo que es la polaridad, el voltaje, la tierra física, las pruebas de presión y fugas de las líneas de oxígeno, aire vacío, por ejemplo, N2.0, CO2 y evacuación de gases, estructura de montaje del sistema de soporte y equipamiento de suministros, también como ya hemos revisado lo que son los booms, la estructura de montaje de lámparas quirúrgicas, estructura de montaje de monitores, líneas eléctricas para el sistema de soporte y equipamiento de suministros, y por último lo que son las líneas eléctricas. Siguiente diapositiva. Y bien, en cuanto a lo que es justamente la simulación en cirugía laparoscópica, por ejemplo, hay que mencionar, ¿no es cierto?, que un instrumento complementario al entrenamiento tradicional para la adquisición de habilidades quirúrgicas, permitiendo cortar las curvas de aprendizaje en un ambiente seguro y controlado, en este caso vamos a ver tanto lo que son las ventajas como lo que son las limitaciones, obviamente. En el caso de las ventajas, por ejemplo, se habla de un aprendizaje en un ambiente estructurado y de forma eficiente, sin comprometer la seguridad del paciente. Y en cuanto a lo que son las limitaciones, disculpe. Y en cuanto a lo que son justamente las limitaciones, perdón. Sí, ok. Bien, en cuanto a lo que son las limitaciones, perdón, disculpe, doctor. Se habla de los laboratorios especializados, con tutores acreditados, altos costos de implementación y mantenimiento, los cuales no son lo suficientemente fidedignos. Y, por ejemplo, y esto debido a las escasas retroalimentación táctil, perdón. Ahora, se habla también de lo que son los simuladores, en este caso de 2 categorías de objetos inanimados y animales vivos. En los modelos inanimados, por ejemplo, tenemos lo que son las cajas de simulación laparoscópicas, lo que son los modelos cadavéricos y lo que son los simuladores virtuales. En el caso de las cajas de simulación laparoscópica se habla de ejercicios, desde los más simples, por ejemplo, ya sea tomar y soltar el objeto, hasta más complejos, por ejemplo, como una anastomosis. También se utiliza perdón. También se utiliza, por ejemplo, lo que son los objetos inertes o tejidos ex vivo, y también, por ejemplo, ya sea de bajo costo, rápida implementación y la capacidad de entrenar de forma eficiente. Esto justamente es importante para realizar un buen trabajo, ya sea mano-ojo, y que, lógicamente, hay una buena experiencia y un buen manejo de lo que son, en este caso, del circuito laparoscópico. Bien, ahora, en cuanto a lo que son los modelos cadavéricos, se habla de un origen animal o humano, la fidelidad aceptable, y una de sus ventajas, por ejemplo, se menciona lo que en este caso simula en la totalidad de la cirugía, y la desventaja, por ejemplo, por otro lado, es un alto costo, una disponibilidad limitada y diferencias con el tejido vivo. En el caso de simuladores virtuales, se habla de procedimientos completos en una estación, retroalimentación inmediata a medida que se logran las etapas, y esto lógicamente va a permitir corregir los errores que se cometan. En el caso, por ejemplo, de programas específicos de entrenamiento, se habla de una cirugía para el tratamiento de la obesidad que permite disminuir los tiempos de entrenamiento y la necesidad de un tutor en forma constante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hablemos de lo que son los modelos vivos. Se habla, por ejemplo, se utilizan lo que son animales vivos, se emulan los procedimientos de difícil reproducción en una simulación virtual. Las ventajas de alta fidelidad, capacidad de emular un procedimiento completo, las desventajas, por ejemplo, el alto costo económico y el personal entrenado. La metodología de aprendizaje y entrenamiento, un programa de entrenamiento en una simulación necesita incluir aspectos críticos de un determinado procedimiento quirúrgico. Y es importante discernir, en este caso, entrenar el procedimiento. El aprendizaje quirúrgico debe ser basado en 4 pilares, en lo que es la teoría. Queda ¿Sí, un minuto. Okay. Queda un minuto. Me apuro. En cuanto a lo que es justamente los 4 pilares, se habla de teoría, habilidad, experiencia y la toma de decisiones, y las herramientas educacionales fundamentales que deben ser consideradas para diseñar e implementar el programa de entrenamiento es el entrenamiento por etapas, sesiones teóricas y la retroalimentación. Siguiente diapositiva.
Y claro, en resumen de lo que estamos observando, simplemente, por ejemplo, podemos observar esta tablita de la versión modificada de la escala de evaluación. En este caso, Object Structure System, algo así. Bueno, y como podemos ver la escala de los SATs, de lo que es la evaluación de las habilidades generales, que es muy importante, como ya hemos visto, el preentrenamiento y el entrenamiento para lo que son las cirugías. Siguiente diapositiva. Y bien, se habla de lo que es la laparoscopía y la cirugía robótica, que ya poco a poco se ha ido con el avance tecnológico, realizando, por ejemplo, y en este caso ya definiendo simplemente la cirugía robótica, que habla de todas las cirugías de laparoscopía, una mayor precisión, ergonometría, mayor rango de movimientos, visión tridimensional y permite el acceso quirúrgico a lugares técnicamente muy difíciles. Siguiente diapositiva. La cirugía colorectal, en este caso, por ejemplo, ya estamos observando, por ejemplo, el avance a través del tiempo, justamente de esta máquina. Siguiente diapositiva. Lo que la Estamos en tiempo, Brian. Sí, sí, doctor. Tenemos que terminar. Ok. Sí, puedo. Para el concepto que usted... Simuladores en el mundo es lo que se aplica ahora para el entrenamiento de las personas que quieren hacer cirugía. Antiguamente se hacía todo el proceso de educación con el paciente, lo cual ahora se ha visto que no es muy ético. O sea, no se puede aprender directamente en el paciente. Por eso es que la tendencia mundial es que los simuladores ya no se usan tanto tejidos inorgánicos, inertes. Ahora con la realidad virtual y la realidad aumentada, visión aumentada, etcétera, podemos tener modelos que simulan exactamente los tejidos de una persona y podemos hacer cirugías sin tener costos elevados. Y es más, estos entrenamientos se pueden realizar a distancia, lo cual no era antes posible. Segundo, se ha visto que el entrenamiento está el 33% de las complicaciones en los procedimientos quirúrgicos en general. Es decir, aquellas personas, estudiantes, en aprendizaje, en entrenamiento, disminuye de error por tener una capacitación en estos simuladores. Y finalmente, los simuladores hacen que el costo de uso, que esa es una cosa que también interesa, de los instrumentos sea mucho menor, porque las cirugías se vuelven mucho más rápidas, uno tiene menos posibilidades de que se compliquen los pacientes y la permanencia dentro de un hospital es mejor, es más rápida. Entonces, eso es el beneficio de los simuladores y también de lo que estabas hablando de la cirugía robótica que ya se está aplicando para ciertas patologías, como algunos tipos de cánceres en el tórax, algunos tipos de cánceres también en lo que es cirugía de cardíaca o de corazón, etcétera. Para patologías simples como una hernia, como un apéndice, tener un sobrecosto por usar una cirugía robótica siempre está en discusión, porque el costo es muy alto para lo que se tiene de resultado. Es igual hacer una cirugía clásica, laparoscópica, que utilizar un robot. No hay diferencia más que el costo del mismo procedimiento. Muy bien, gracias, Brian. Vamos a terminar con el último tema, con Ana Vera. Ana, te invitamos, por favor. Sí, doctor. Bueno, vamos a continuar con lo que ya sería la realidad virtual. Vamos a ver que la realidad virtual en la medicina contemporánea despunta por la precisión que proporciona a la hora de solventar las enfermedades reales, suministra nuevas estrategias para enfrentarse a las necesidades en lo relacionado a la salud y el bienestar social. Vemos que el doctor Llorenta del Hospital Montaigne en el 2016 se preparó en un caso para una cirugía extractiva de un tumor ubicado en el cerebro de su paciente y se puso un casco Oculus y encendió el Surgical Theater, un nuevo software que crea un modelo en 3D del tumor y armado con una nueva forma de información visual para prepararse para el plan de cirugía y
prepararse para la operación. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es ventajas, con ayuda de programadores y modeladores de 3D, se puede reproducir con exactitud la anatomía del paciente con la intención de practicar la operación antes de llevarla a cabo, mediante el uso de... En la anterior, por favor. Mediante el uso de esta tecnología se reducirán los costes de utilización de cadáveres y cirugías y se evitarán la práctica en pacientes reales. Además, se ofrecerá una mayor experiencia en patologías y complicaciones y habrá una mayor especialización en cada paciente, ya que se analizará con mayor exactitud de los riesgos. Para llevar a cabo estos objetivos, se creará un modelado digital del paciente y así se obtendrían imágenes anatómicas exactas. Siguiente, por favor. En lo que es otros usos que se le puede dar, tenemos el tratamiento del Alzheimer, que existen técnicas en realidad virtual que pueden ayudar a los enfermos y recuperar capacidades cognitivas y se realizan mediante la reproducción de imágenes del pasado. El objetivo es potenciar la concentración del paciente y mejorar la actitud. Estos métodos se realizan a través de la reproducción de eventos, experiencias o reuniones familiares que pueden estimular la memoria del paciente. Otro uso también es la reducción y lucha contra las fobias, ya que se pretende exponer al paciente de una forma progresiva a sus miedos en un ambiente artificial. También tenemos para la obesidad, ya que el paciente puede ver una porción de comida aumentada con ayuda de la realidad virtual y esta porción iría aumentando de tamaño, pero en realidad seguiría teniendo el trozo original en la mano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pasando con lo que ya es imágenes integradas, vemos que la tecnología 4K es la integrada en televisores y consiste en una mejora de la resolución de la imagen que cuadruplica la ofrecida por la alta definición, por lo que recibe el nombre de Ultra HD. Este formato permite a los cirujanos ver procedimientos delicados en los quirófanos con mucho mayor detalle. En la imagen 4K del monitor se puede ver la calidad y la definición con la que cuenta la reproducción del interior del abdomen del paciente al que se le está extirpando la vesícula, lo que vemos en la imagen. Siguiente diapositiva, por favor. La reproducción de imágenes quirúrgicas 4K captadas a través del endoscopio quirúrgico pueden modificarse de tamaño, recortarse o ampliarse según se desee sin perder la resolución. Con el único monitor se puede crear varios planos con varias imágenes a partir de las cámaras quirúrgicas, signos vitales y otras fuentes, lo que proporciona una amplia y completa visión para los cirujanos y el personal. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que es avances en cirugía laparoscópica, en la parte de tecnología, los sistemas de coagulación y termosellado de los tejidos sirven para un mejor controlado del sangrado quirúrgico. También vamos a ver las plataformas robóticas de asistencia para mejorar la destreza del cirujano y, bueno, los sistemas de visión tridimensional que dan una mejor orientación en lo que es el campo quirúrgico. En lo que es aprendizaje, bueno, vemos las imágenes en 2D y 3D con una resolución de 4K. Hay nuevos equipos que permiten grabar la operación y ser transmitidas a otra máquina en otro punto del hospital. El uso robótico para el entrenamiento o las prácticas. Y, bueno, unas prácticas orientadas con un uso de instrumental quirúrgico real y robótico. Siguiente, por favor. En lo que son avances en cirugía laparoscópica guiada por fluorescencia, vemos que en el 2003 Karl Storz sacó su primer equipo de laparoscopía con fluorescencia. El uso de contraste verde de indocianina, bueno, es 25 a 50 miligramos en polvo que se disuelve en el agua estéril y se une a la alúmina y se expande por todo el circuito sanguíneo. Para poder detectarlo se necesita una luz infrarroja, una cámara y una óptica especiales que captan la fluorescencia. Siguiente. En lo que es avances en cirugía laparoscópica y telecirugía, bueno, se puede ver en la imagen una nefrectomía radical laparoscópica de forma remota asistida por robot. Eso es la primera imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha vemos un robot quirúrgico controlado por un cirujano en el hospital terciario. Y también vemos un proceso para la transmisión de datos
longitudinales entre los lados del cirujano y el paciente. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor, de nuestra parte. Muy bien. De todo esto. Lo que viene, chicos, es la realidad virtual y las imágenes integradas. ¿Qué son las imágenes integradas? Son modelos que juntan imágenes digitales, tipo una tomografía, tipo una resonancia magnética nuclear, y las contraponen una con otra, o sea, suman una con otra. ¿Y qué podemos ver? Tumores que no se ven en un solo estudio pueden aparecer. Pero en estas realidades virtuales, que has mencionado muy bien esta experiencia del doctor, podemos nosotros en el momento quirúrgico plantear poder hacer una resección de un tumor o una reparación o un bypass especial para corregir alguna anomalía del paciente, etcétera. Pero va más allá que eso, porque lo que va a pasar en el futuro, que ya al año 2020 inauguró la primera sala de emergencia integrada del mundo, donde el rescatista puede mandar información, que la información son algoritmos que los escribe en una computadora, como es el paciente accidentado, el paciente que han rescatado y que están transportando por helicóptero hacia el centro que está encargado de estos daños. La computadora con todo el staff programan los corregir quirúrgicamente. Es decir, si un paciente se cayó de un kilómetros por hora y se golpeó muchas partes del cuerpo y es rescatado, entonces con un escáner muy simple el paciente puede tener los datos que puede haber pasado con alguna lesión de fractura, alguna lesión de un vaso sangrante, algún hematoma en el cerebro, etcétera. Todo eso prepara al equipo quirúrgico en esa sala para que, llegando el paciente en resonancia conjunta, inmediatamente todas esas figuras, esas imágenes, vayan a estos visores de los cirujanos y ellos pueden decidir qué hacemos primero. Siempre, en primer lugar, cuando hay un daño en el cuerpo, primero es la ventilación. Tenemos que, si el pulmón está estallado, tenemos que hacer que revertir ese estallamiento del pulmón, o si está colapsado, descolapsar el pulmón. Segundo, hemorragias. Todo lo que es la hemorragia se tiene que cohibir, se tiene que hacer el tratamiento adecuado, puede ser en cero, la parte, si hay un daño de víscera, mierda, el paciente tendría que hacer un taponaje, etcétera. Y qué puede hacer para anudar estas vísceras y hacer una segunda visión o segunda intervención en el caso que el paciente esté muy inestable, muy grave. Una vez que se estabiliza el paciente, y para eso sí, el paciente tiene un pronóstico favorable, que antes tenía 23% de error en conducción en los protocolos, a menos del 5%. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que estamos disminuyendo la posibilidad de error de manejo por el uso de la tecnología. Mi recomendación final, muchachos, es que tenemos que aprender a usar tecnología. La tecnología no es para asustarnos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y se los he dicho a los que han rotado conmigo, es aprender a hacer nosotros la ecografía. La ecografía es el estetoscopio del médico del siglo XXI. Así que todos tienen que entrenarse en ecografía y hacer su curso. Y tienen el año del internado para hacer un estudio que han hecho, porque los estudios para hacer ecografía pueden ser a distancia. Les enseñan cómo hacer, qué averiguar, qué prender, qué manipular, y cuando ya estén en el internado, todos los hospitales tienen ecógrafo, muchachos, todos. Así que podemos hacer nuestro
académica, y la segunda, la práctica, la puesta en práctica en sus pacientes. Esa es mi recomendación personal para que ustedes puedan ser, como en todo el mundo es, los médicos que saben hacer ecografía, médicos generales que salen a hacer sus prácticas en el área rural y puedan tener esto. La ecografía, el tamaño de un celular, los nuevos ecógrafos, y podemos hacer que ayudarlos en telemedicina cuando tengan alguna de estas cosas que no entiendan bien, podemos. ¿De acuerdo?